Gracias por ver este video. Voy a hacer la presentación de mi artículo titulado Análisis y diseño práctico en una base de datos relacional MySQL. Su servidor, Valentín Álvarez Hilario, para Academia Journals, Morelia 2021. Bien, vamos a continuar. Este es el contenido que se está presentando. Se habla de la introducción, una descripción del método, análisis de la base de datos, diseño de la base de datos, resultados y comentarios finales. Esta investigación trata de hacer una explicación de un proceso que se ha realizado sobre el análisis y diseño de la base de datos, con el propósito de que los estudiantes, porque este trabajo va dirigido a estudiantes que quieren tener conocimiento sobre las bases de datos, y hacia ellos va dirigido este trabajo. Bien, el método que se está utilizando para la creación, pues es este que se está proponiendo en esta investigación, y también se incluyen, por supuesto, las que se refieren al modelo relacional y a la normalización de la base de datos. Es importante darle seguimiento puntual a este procedimiento para poder concluir satisfactoriamente el desarrollo de las bases de datos. Bien, dentro del análisis de la base de datos, tenemos que lo primero que se tiene que realizar es un análisis del ambiente de usuario. Esto nos lleva a que lo primero que tenemos que integrar en este ambiente de usuario es el conjunto de conceptos. Para llegar a este conjunto de conceptos, primero tendríamos que hacer una entrevista y más aún, hacer una revisión de los documentos impresos, es decir, reportes, todo lo que se genera a través de esta propuesta que se tiene. Entonces, ya que se hace una revisión de estos documentos, ahora sí va el proceso de la entrevista, y una de las cosas primeras que tenemos que tener en cuenta es el conjunto de conceptos que se tienen que tener. ¿Para qué? Para irlas agrupando e ir revisando qué cosas son importantes para poder registrar. Posteriormente, lo que se tiene que realizar en este apartado es ver la realidad que se tiene. Si nosotros estamos haciendo una propuesta de una base de datos, por ejemplo, para llevar el control escolar de los estudiantes, bueno, tenemos que revisar exactamente cuál es ese proceso que se está realizando, cómo lo están realizando, y ver las particularidades donde vamos a implantar esta base de datos. Entonces, por eso hablamos de que tengamos que tener una realidad determinada. Otra acción que tenemos que realizar es la semántica de datos. Aquí en esta semántica de datos ya vamos desmenuzando la información que se tiene que registrar a través de los datos, y bueno, vamos a ir dándole nombre a cada una de las cosas que nosotros tenemos. Todo esto nos va a llevar a que tengamos un modelo de datos del usuario. Este modelo de datos pues tendría que ser particular con la información que se va a registrar en una base de datos para que posteriormente sea implantado o desarrollado un sistema y posteriormente implantado. Una vez que ya tenemos definido la información, qué cosa vamos a registrar, también tenemos que darle esa visión de generar tablas, de generar atributos para esa tabla. Cuando ya nosotros tenemos más o menos definido esa información, ahora tenemos que ir a través de este concepto que se le llama matriz de obligatoriedad y cardinalidad. A través de esta matriz, nosotros podemos determinar las relaciones que se tienen, cómo se maneja su cardinalidad y su obligatoriedad, para que podamos posteriormente hacer el diagrama
relacional. Y bueno, lo podemos hacer esto en un archivo en Excel, por ejemplo, donde podemos determinar en cada columna, como aquí lo podemos ver, parte de la columna B hasta la columna G, y cada una de esos títulos que nosotros tenemos ahí son los nombres de las tablas propuestas. Así como nosotros lo tenemos de la B a la G, también ponemos la misma relación en la columna A, de la fila 4 hasta la fila 9. Tenemos que hacerlo de esa manera para hacer el cruce. Y bueno, la sugerencia es que la tabla más importante la pongamos a la izquierda para concluir de repente en la menos importante, que es en la columna G, y de la misma forma se ponen los otros. Es una sugerencia, puede no ser así, pero bueno, eso se sugiere. Y en cada cruce que haya, aquí menús con menús, no hay relación, entonces lo haríamos en menús con menú T. Aquí tenemos que manejar dos cosas. Por un lado, la cardinalidad, como ya se dice acá, la cardinalidad puede ser uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos, junto con la obligatoriedad. La obligatoriedad es debe o puede. Y en este caso, así es como lo manejamos, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta porque cuando nosotros hagamos el diagrama relacional, de esta información es donde vamos a sacar los elementos para hacer ese diagrama. Y esta forma de hacerlo, pues es muy importante, ¿no? Aquí lo que no se va a realizar, pues se le marca de esta manera. Y otra situación es de que donde no haya relación, como por ejemplo en menús y platos, se puede dejar en blanco o ponerse una X, ¿no? Esa es la sugerencia para este tipo de procesos. Entonces solamente se les pone información donde hay relación, como por ejemplo platos con menú T, consumo con platos, tipo menú con platos y personas con consumo, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde hay relación y bueno, ahí se tiene que llenar la información tanto de la cardinalidad como de la obligatoriedad. Y ya teniendo esta información y también con la información que se tiene de cada una de las tablas y de los atributos que se van a insertar, es importante tener la consideración de manejar pruebas de escritorio o depuración de nuestras tablas. Y para ello lo podemos realizar de esta manera, ¿no? Poner también, ayudándonos del Excel, manejar el nombre de la tabla, una definición de ID y con su nombre del atributo, por ejemplo, ¿no? Este ID menú sería el atributo, también nombre sería el atributo. Y aquí nosotros pondríamos un ejemplo de 5 registros, cómo se podría insertar la información. Entonces, en menú tenemos 2 atributos y 5 registros que se integran. Al finalizar, es importante manejar el tipo de dato. En este caso, en ID menús, pues bien se puede apreciar que es entera la información que se maneja. Y en el nombre también podemos definir que es varchar. Y bueno, aquí tiene, por ejemplo, de 70, ¿no? Y lo mismo sucedería con cada uno de los demás. Es importante que esta información sea revisada con los usuarios finales, los que manejan esta información, para ver que no estamos equivocados en el tipo de información que se le está insertando. Nosotros al final esto nos va a ayudar mucho cuando ya hagamos el registro de esta información en el modelo relacional. Y así sucesivamente lo haríamos con cada una de las tablas que tenemos propuestas. Ya con esta información, entonces nosotros ya estamos listos con las tablas y con los tipos de datos y con los atributos también que se tienen que insertar. Lo que nos queda ahorita es hacer el diseño de la base de datos. Este diseño de la base de datos, la propuesta es hacerla en Workbench y pues con la información que ya nosotros tenemos, cruzada también con la matriz de obligatoriedad, podemos, y cardinalidad, podemos ya hacer
las relaciones que hay en cada uno de ellos y también manejar el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, todo esto ya nos da para que podamos generar nuestro modelo relacional de esta manera como ya lo estamos presentando aquí. Bien, una vez que ya tenemos este diseño relacional en Workbench, lo que nos queda hacer es una normalización a estas tablas que ya tenemos. Estas son el total de formas normales que se tienen hasta el momento. Para efectos prácticos, es decir, que podemos ya llevar a producción, que tengamos que hacerlo para un proceso que efectivamente lo vamos a llevar a cabo a través de una tabla práctica, pues entonces aquí lo podemos hacer hasta la tercera forma normal. Si nosotros tenemos normalizada nuestras tablas de la base de datos hasta la tercera forma normal, se dice que ya es una tabla que está normalizada y que podemos tener en producción sin ningún problema de que tengamos alguna normalidad en la base de datos. Pues bien, nosotros vamos aquí de manera general a hacer esa referencia a estas tres. Y de manera rápida, pues las voy a definir, que es que de la primera forma normal, pues tienen que ser todos los datos atómicos, que tenga una clave primaria, que no contenga atributos nulos la tabla y que una columna no pueda tener múltiples valores. Si esto está así, nos dice que por cada uno de estos grupos repetitivos sería interesante que se resolviera el problema y que se tuviera una tabla aparte para los grupos repetitivos. Lo mismo con la segunda forma normal. Para que esté en segunda forma normal necesita estar en primera y que los atributos que no forman parte de una clave, de la clave primaria, tengan esta relación que ahí se manejan. Es decir, que no existan ninguna dependencia hacia ellas, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Pues que se tiene que transformar la relación que está en primera forma normal a varias tablas para que esté en segunda forma normal. Lo mismo sucedería en la tercera forma normal. Necesita estar en segunda forma normal y que no existe ninguna dependencia funcional transitiva. Si esta la hubiera, lo que se recomienda es sustituirla por otras dos tablas adicionales. No lo explico a detalle esto porque esto ya hay mucha información que podemos conseguir cómo resolver esta normalización de nuestras tablas. Con esto ya nosotros modificamos el diseño si es que tuviéramos algún problema al hacer la normalización. Posteriormente, nosotros tenemos que cambiar a el modelo relacional allá una base de datos física que tengamos en un manejador de base de datos, como en este caso sería MySQL. Para hacerlo, tenemos que irnos dentro de Workbench a Database y de ahí usar esta opción que nos dice aquí que es Forward Engineer. Con esta opción de Forward Engineer nosotros podemos hacer ese proceso de conversión del modelo relacional teniendo de manera gráfica las tablas para pasarlas a nuestra base de datos física y ya que se pueda trabajar con lo que sigue, ¿no? Es decir, ya tenemos nuestra base de datos física, pues podemos insertarle datos, hacer consultas, etcétera. Eso lo podemos hacer directamente a la base de datos o a través de una aplicación, a través de un programa desarrollado para que de ahí se puedan manejar. Una vez que nosotros tenemos esta parte, pues simplemente le damos Forward Engineer, le damos siguiente. Normalmente ya está como que prediseñado para que posteriormente, después de oprimirle a esta opción, nos van a aparecer el acceso a la base de datos, pues lo tenemos que conocer y darle siguiente, 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 hasta que tenemos ya nuestra base de datos creada.
de forma correcta. Ya teniendo la información, pues ya se puede trabajar para, como lo dije, hacer consultas directas a la base de datos o a través de una aplicación que tenga acceso a la base de datos. Y bueno, como comentarios finales, lo que se hizo en este proceso de investigación es hacer un proceso, como nosotros en nuestro conocimiento que tenemos de nuestra base de datos, de las bases de datos, podamos nosotros hacer un proceso para que podamos tener un ambiente de trabajo real en nuestras organizaciones, porque muchas veces llega a pasar que nosotros como estudiantes no conocemos cómo se realiza este proceso de manera práctica. Y bueno, esta investigación pretende llevarnos hacia ese proceso de que se haga el trabajo real de manera práctica. ¿Por qué tuvimos que pasar? Pues por el análisis, por la matriz de obligatoriedad y cardinalidad, por la prueba de escritorio, por el modelo gráfico relacional, por la normalización y la conversión a una base de datos físicas, como en este caso estamos haciendo la propuesta con MySQL. ¿Qué concluimos con este trabajo? Que pues esperemos que resulte una guía práctica para los estudiantes que puedan desarrollar bases de datos relacionales de una manera profesional o, en otras palabras, que sea algo como sucede en la práctica ya cuando estamos en un ambiente de trabajo real. Ese es nuestro propósito con esta información. Y bueno, como comentarios finales, también en recomendaciones, sugerimos a los estudiantes que sigan al pie este procedimiento, que tomen cada uno de los puntos aquí planteados para que haciendo paso a paso este proceso puedan concluir con, pues, tener una base de datos, como sucede en este caso en MySQL, de una manera profesional, como lo haríamos en nuestra práctica ya de manera cotidiana. Pues esta es mi presentación. Gracias. Cualquier duda, pues aquí tienen mi teléfono para poder hacer esta actividad. Gracias por escucharme y verme.